Si vienes a Cartagena es indispensable viajar a conocer las famosas Islas del Rosario. Esto es algo que no te debes perder. Y lo vas a vivir acá en el muelle de los Pegasos. Se encuentran todas las lanchas con las cuales puedes negociar y hacer tu tour inolvidable. Islas del Rosario son aproximadamente 27 islas. Vamos a ver, hacerle una toma panorámica a bastante de ellas. Arrancamos de acá desde el muelle de los Pegasos, ¿vale? Vamos. Las Islas del Rosario se encuentran aproximadamente a unos 100 kilómetros al suroriente de la costa de Cartagena y sus 27 islas actualmente en su gran mayoría son de propiedad del gobierno colombiano y otras de ellas de artistas de talla mundial. Una de ellas fue de propiedad del señor Pablo Escobar. Bien, acá les mostramos la isla que Pablo Escobar Gaviria tenía acá en Cartagena. Abundaba tanto la comida que debido a eso las aves nunca se alejaron más de esta isla, por eso siempre permanecen ahí. Miren. ¿Llegó quién? ¿McDonald's? Llegó McDonald's. McDonald's. Dale 40 la bandera de la costa. Damos 3 banderas por 10. Según arqueólogos e historiadores, las Islas del Rosario se formaron hace aproximadamente unos 5.000 años, debido a la actividad de antiguos volcanes de lodo que fueron levantando el lecho submarino hasta que se dieron condiciones favorables para el crecimiento de algas y otras especies naturales, dando origen a las 27 islas que hoy en día existen. Así que ya lo sabes, cuando tengas la posibilidad de viajar a conocer Cartagena, por nada del mundo te pierdas esta oportunidad de conocer estas mágicas islas. Te aseguro que no te arrepentirás.
Hasta una próxima oportunidad. See you next time, guys.